Bienvenido a un nuevo videotutorial de Nousmedis. En esta ocasión voy a enseñarle a establecer una conexión de EasyCatalog con una base de datos compatible con ODBC. En los dos tutoriales anteriores hemos utilizado una hoja de cálculo y un archivo de texto separado por comas como origen de nuestros datos. Son dos formatos de archivo muy sencillos, con pocos requerimientos técnicos, asequibles para todo tipo de usuario y que pueden manipularse con herramientas presentes en cualquier ordenador. Sin embargo, existen proyectos más complejos que deben utilizar la información directamente desde una base de datos. Por suerte, EasyCatalog puede importar los datos de cualquier base de datos compatible con ODBC. En este tutorial nos centraremos en la configuración de un origen de datos ODBC en Windows. Si es un usuario de Macintosh, hemos publicado el mismo tutorial para entornos Mac. Para poder importar los registros de una base de datos en InDesign mediante el plugin de EasyCatalog, debemos instalar primero un controlador ODBC. El controlador se encarga de conectar directamente la base de datos con EasyCatalog utilizando un estándar de comunicación abierto denominado ODBC. Una vez establecida la conexión, debemos pedir los datos que necesitemos a la base de datos. Para ello, se utiliza un lenguaje universal denominado SQL. Por lo tanto, ODBC es el encargado de establecer la conexión y SQL el lenguaje utilizado para intercambiar la información. Verá cómo el proceso de configuración de un origen de datos en Windows no es nada complicado una vez que conozca los requisitos y los pasos a seguir. Para poder importar los registros mediante una conexión ODBC, necesitará una base de datos compatible con ODBC. En Windows, la base de datos más utilizada es Access, así que será la que utilicemos como ejemplo. Un controlador ODBC. Se trata de un pequeño programa que debe instalar en su sistema operativo y que permite que cualquier aplicación pueda consultar los datos de la base de datos. Usaremos los controladores ODBC de Access en su versión de 64 bits. Una sentencia en lenguaje SQL para indicar a EasyCatalog los registros exactos que debe importar en el panel de datos. Para poder hacer la consulta SQL sin necesidad de profundizar demasiado en el lenguaje, usaremos el generador de consultas incorporado en Microsoft Access. Para nuestro tutorial, utilizaré una base de datos con una estructura muy sencilla de tan solo 2 tablas que será más que suficiente. Se trata de la base de datos con la que se elabora una guía de hoteles. Por un lado, tenemos la tabla Hoteles, en la que podemos introducir datos como el nombre, el identificador único para cada hotel, la categoría a la que pertenece, de 1 a 5 estrellas, los precios para 2 y 4 plazas y una serie de campos de verificación como piscina, restaurante y, lo más importante, el ID único para cada hotel. Y si pulsamos este botón, accedemos a la tabla Localizaciones. Aquí podemos colocar una imagen del destino turístico, una descripción larga, los lugares de interés que pueden visitarse, etc. Si echamos un vistazo rápido a la estructura de esta base de datos, comprobará que efectivamente se tratan de 2 tablas relacionadas por el campo ID localización. Y si miramos el tipo de relación, verá que es una relación de 1 a varios, en la que el campo ID localización debe ser idéntico en las 2 tablas. El primer paso consistirá en instalar el driver ODBC correspondiente a la plataforma y motor de base de datos que vamos a utilizar. Si su ordenador es relativamente reciente, lo más seguro es que la versión de Windows instalada sea de 64 bits. Compruébelo accediendo al panel de control Sistema. Por lo tanto, querrá ejecutar las versiones de 64 bits tanto de InDesign como de EasyCatalog. En este caso, necesitará instalar también la versión de 64 bits del controlador ODBC para Access. Acceda a la siguiente página web para descargar la versión de 64 bits del controlador. Pulse el botón Descargar y ahora marque la casilla Access Database Engine-X64. Pulse el botón Next para iniciar la descarga. Haga doble clic en el instalador para instalar el controlador. En mi caso, como ya está instalado, me propone restaurar la instalación o desinstalarlo, así que voy a cancelar el proceso.
Y eso es todo. Es el turno ahora de la configuración del origen de datos ODBC. Para acceder al panel de control, lo más sencillo es hacer clic con el botón derecho del ratón en el menú de inicio, seleccionar la opción Panel de control y escribir ODBC en el cuadro de búsqueda. Windows nos muestra ahora los dos paneles de control. Recuerde que si su versión de InDesign es de 64 bits, deberá utilizar el configurador de 64 bits que instalamos en el paso 2. Así que hago clic en el asistente de 64 bits. Como verá, la configuración de un origen de datos o DBC es realmente sencilla. Hacemos clic en el botón Agregar, seleccionamos el controlador Microsoft Access Driver y pulsamos el botón Finalizar. Se abre ahora un sencillo asistente de configuración. La primera pregunta que nos hace es que demos un nombre a nuestro origen de datos. Escriba un nombre corto y descriptivo, por ejemplo, Guía Hoteles. Por cierto, evite utilizar acentos y caracteres especiales en este campo, de lo contrario, EasyCatalog tendrá problemas para establecer la conexión. De manera opcional, puede escribir un texto que describa brevemente este origen de datos, como por ejemplo, DSN, Guía, Hoteles 2015. Pulsamos el botón Seleccionar y buscamos ahora el archivo de base de datos. Como puede observar, se trata de un cuadro de diálogo de los tiempos de Windows NT, así que hago doble clic en C2 ahora en la carpeta Users, en Javier-2 y por último en la carpeta Documents. En el panel de la izquierda se muestran todos los archivos del tipo Access que contiene esta carpeta. Hacemos doble clic en el archivo Guía Hoteles y ya solo falta pulsar el botón Aceptar para cerrar este cuadro de diálogo. Observe cómo se muestra aquí la ruta de acceso al archivo de Access. Si más adelante lo renombra o bien lo mueve a otra carpeta, deberá actualizar el origen de datos ODBC. Ya hemos configurado nuestro DSN, así de fácil. Veamos ahora cómo realizar una consulta SQL. Una vez que hemos establecido la conexión con la base de datos mediante ODBC, tenemos que pedir el conjunto de campos y registros que necesitamos publicar en nuestro catálogo. Para crear una consulta en Access, basta con seleccionar la pestaña Crear y hacer clic en el botón Diseño de consulta. El cuadro de diálogo nos muestra una lista con las tablas de nuestra base de datos. Hacemos doble clic en cada una de ellas para agregarlas al panel de diseño. Como puede observar, las tablas ya están relacionadas mediante una relación del tipo 1 a varios. Ahora, basta con hacer doble clic en cada uno de los campos que queremos agregar a nuestra consulta. Si quisiese agregarlos todos, bastaría con hacer doble clic en el asterisco. Como queremos ordenar los registros por el campo ID localización en la tabla Localizaciones, seleccionamos la fila Orden del campo y escogemos la opción Ascendente. Pulsamos ahora el botón Ver para mostrar el resultado de la consulta. Observe cómo los registros están agrupados por el campo ID localización. Necesitamos ahora el código necesario para poder ejecutar esta misma consulta en lenguaje SQL. Así que hacemos clic en el botón Ver, mantenemos el ratón pulsado y escogemos la opción Vista SQL. Este es el código necesario para que EasyCatalog pueda recuperar la información de nuestra base de datos. Selecciono ahora el texto de la consulta y con el botón derecho del ratón escojo Copiar para copiarla en el portapapeles. Ahora ya estamos listos para importar los datos en EasyCatalog. Cambiamos a InDesign y seleccionamos Archivo, Nuevo, Panel EasyCatalog, Nuevo origen de datos ODBC. Lo primero que debemos hacer es asignar un nombre al panel de datos, así que escribo Guía de Hoteles 2015. Ahora escogemos el nombre del origen de datos, que es Guía Hoteles. En el cuadro Secuencia de conexión aparece el código
DSN igual guía hoteles. Si nuestra base de datos tuviese algún tipo de privilegios de acceso, deberíamos introducir dos parámetros más. Escribo un punto y coma y luego UID igual nombre de usuario, punto y coma. De esta forma es como especificaríamos el nombre del usuario. Si tuviésemos también una contraseña, escribiríamos el siguiente código: PWD igual contraseña, punto y coma. Como en nuestro ejemplo el acceso a la base de datos es abierto, los voy a borrar. Ahora pulsaré el botón tablas para comprobar que la conexión se realiza correctamente. Y ahí están las dos tablas de nuestra base de datos, hoteles y localización, y los datos de la consulta. Cerramos este cuadro de diálogo. En el apartado Sentencia basta con pegar el código que hemos copiado en Access, así que selecciono el contenido del cuadro y pego. Ya está. La codificación por defecto que utiliza el controlador ODBC de Access es Unicode, así que la escogemos en el cuadro desplegable. Pulsamos el botón Ejecutar para realizar la consulta SQL y ahí están los resultados. ¡Fantástico! Ahora selecciono el campo ID Hotel y marco el cuadro de verificación clave. Como recordará si ha visto los anteriores tutoriales, necesitamos un campo único e irrepetible para cada uno de los registros. Pulsamos el botón OK y ya tenemos los datos en EasyCatalog. Ahora puede automatizar su catálogo siguiendo los pasos de los tutoriales anteriores. Y recuerde que, siempre que lo considere oportuno, bastará con pulsar el botón I del panel Datos y hacer clic en el botón Sincronizar para obtener la versión más reciente de sus datos. Como ha podido ver, obtener los datos directamente de una base de datos ODBC no es nada difícil, siempre que siga estos sencillos pasos. Espero que le haya gustado este tutorial. Para más información sobre EasyCatalog, no dude en contactar con nosotros en www.nousmedis.com.